Seguimos en Voz y Voto y ahora tenemos la visita del secretario de Cultura de la Nación, Pablo Belluto. Gracias por estar en nuestro Federico. programa. Y queríamos charlar con él de la campaña electoral, por supuesto, y sobre todo de un acontecimiento de la semana pasada que generó una repercusión interesante y polémica en algún caso, que tiene que ver con el apoyo de un sector de la cultura, de la ciencia y del arte hacia el presidente Mauricio Macri, ¿no? Un grupo de más de 100 personas firmaron una carta diciendo que le iban a apoyar al presidente y bueno, generó desde rechazo hasta, digamos, cierta impugnación en el mismo sector, en la cultura, en el arte. ¿Qué pasa hoy en la cultura con la política? Digamos, ¿es difícil dar a conocer una posición sin generar esta controversia? Bueno, yo creo que el fenómeno de la intolerancia no es... está en toda la sociedad en muchos casos. Ocurre en el periodismo, ocurre en el campo, ocurre muchas veces en el trabajo y también ocurre en el campo de los intelectuales. Woody Allen tenía una expresión muy divertida, si no fuera que cierta, que decía que los intelectuales son como la mafia porque solo se matan entre ellos. En un punto pareciera ser que algunos intelectuales o algunos artistas o alguna gente de la cultura pretende tener como una suerte de monopolio del pensamiento y no admite que haya otras opciones. Y eso despertó en muchos de ellos una suerte de agresividad descontrolada, sobre todo en las redes sociales, que son un ámbito donde ese tipo de agresividad se manifestó, incluso el propio presidente luego se manifestó, él mismo en las redes sociales, censurando ese tipo de prácticas, sobre todo porque vivimos en una sociedad libre, donde cada uno tiene derecho a manifestarse en función de las ideas que crea que más lo representan, los proyectos políticos que más lo representan. Incluso la declaración de estos intelectuales no era una declaración de seguimiento a pie juntillas de todas las políticas del gobierno, era una declaración que decía, bueno, apoyamos la fórmula Macri-Pichetto, aún con algunas diferencias en relación a las políticas del gobierno, a los errores que se han cometido, pero porque creemos que es la mejor opción ante las próximas elecciones, como le pasa a muchos argentinos, digo, que no necesariamente ascriben a la posición del gobierno porque están de acuerdo en todo, porque, como dijo aquella científica que estuvo en el programa Quiere ser millonario, y que también firmó la solicitada o la carta esta, la vida tiene muchas dimensiones y el pensamiento tiene muchas dimensiones. Uno no es que o compra todo el paquete o no compra nada del paquete. El kirchnerismo tenía mucho de eso, o lo comprabas completo o, no, o eras un enemigo del pueblo en su visión. Es muy propio de los populismos autoritarios eso. El pluralismo democrático tiene otras dimensiones. Uno puede estar de acuerdo más con algunos aspectos, menos con otros, y ante determinados contextos, como puede ser una elección tan polarizada como esta, bueno, uno está de acuerdo con una posición sin por eso perder su distancia crítica, poder manifestarse de un modo de apoyo frente a algunas cosas y por ahí más crítico frente a otras. Yo defiendo esa posición. A mí no me gustan los intelectuales orgánicos, los intelectuales que apoyan ciegamente, porque me parece que pierden lo más interesante que tiene un intelectual, que es su dimensión crítica. Hay personas entre los firmantes que yo conozco, he leído, he publicado como editor, son amigos míos, digo el caso de Juan José Sebrelli, que jamás se me ocurriría que un tipo como Sebrelli pueda ser un intelectual de partido. No lo ha sido nunca en su vida y su principal atributo es su independencia. Lo mismo en el caso de Santiago Kovadlov, lo mismo en el caso de actores como Oscar Martínez. Digo, hay gente que su riqueza es su independencia. Ahora, en un contexto electoral determinado, deciden manifestarse, Graciela Fernández Meijide, digo, no se la puede considerar ni una persona del PRO, ni una persona del Partido Radical, tiene una trayectoria que está por encima de eso. Ahora, si bien hay ahora una manifestación en apoyo de ciertos sectores, le ha costado al macrismo seducir a una parte importante de la cultura, ¿no? De la cultura culta, digamos de alguna manera, y también otros sectores relacionados con la ciencia, sobre todo en el CONICET, ¿no? Que va a tener un apoyo fuerte, según anuncian, a la fórmula de Fernández Fernández.
¿Qué le pasó al macrismo para no lograr que esa gente, o esa parte de esa gente, lo pudiera ver de otra manera y no lo censurara desde el vamos? Bueno, hay un elemento, yo escribí hace unas semanas un artículo en el diario Perfil sobre eso. Hay una definición del prejuicio que a mí me gusta mucho, que es, el prejuicio es una emoción terca sobre algo que se conoce mal. Es decir, es una emoción, no es un elemento racional. Yo te puedo dar 3 preguntas y ¿cuál sería la respuesta de sentido común? ¿Qué gobierno estrenó más películas argentinas en la historia? ¿En qué gobierno la Biblioteca Nacional tuvo más usuarios? ¿En qué gobierno se entregaron más becas a artistas? Probablemente nadie diría que fue el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, fue el gobierno de Mauricio Macri. El año pasado hubo 229 estrenos de cine argentino. El año pasado hubo más visitantes que nunca en la Biblioteca Nacional. Y el año pasado, y en los últimos 3 años, se entregaron más becas que en los 4 años del segundo periodo de Cristina Kirchner. Artistas a través del Fondo Nacional de las Artes. El prejuicio impide ver eso. Son datos objetivos, digo, no es me parece, no es, son datos duros. Hoy salió en otro periódico, por ejemplo, la cantidad de, ya estamos por arriba de 65.000 documentos digitalizados en la Biblioteca Nacional, entre libros que son accesibles para todos los argentinos. Récord también. Uno puede decir, bueno, es un problema de comunicación, puede ser. Sin embargo, el prejuicio no se basa en la comunicación, el prejuicio se basa en que es inaceptable para alguien, así como era inaceptable para alguien que un intelectual se manifestara a favor de Macri, también pareciera ser inaceptable que el macrismo no fuera el destructor de la cultura, el reductor de la cultura, el desguazador de la cultura, porque hay un prejuicio, porque hay una emoción, y porque esa emoción además es terca, es decir, no admite razón, es terca, es una, incluso aún si yo doy estos números, alguien va a decir, no, acá hay gato encerrado, tiene que haber algo, porque no puede ser cierto. Lo que quiero decir es que demoler un prejuicio, y cualquiera de nosotros que tenga prejuicios sabe lo difícil que es demoler un prejuicio, desarmarlo, lleva mucho tiempo. Esto es un tema que le ha pasado a Macri en su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, también se decían las mismas cosas, sin embargo, la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires fue muy positiva. La gestión de Hernán Lombardi al frente de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la puesta en valor del Teatro Colón, el festival, la cantidad de festivales, sobre todo el Festival de Cine, el Bafisi. Digo, sin embargo, el mundo cultural no es exento a tener prejuicios, como ningún ser humano es exento a tener prejuicios. Ahora, uno podría pensar que la gente de la cultura podría tener una mayor capacidad para enfrentar esos prejuicios, mayores recursos intelectuales, y abrirse un poco más, para abrir un poco más la cabeza y no verlos. Ahora, bueno, yo lo que puedo decir es que día a día, en cada una de las actividades, nosotros nos hemos puesto por objetivo mejorar, para precisamente desmontar esos prejuicios, ya sea desde una gestión federal, ya sea desde una gestión de apoyo a las industrias creativas, en cada uno de los campos que por ejemplo, hoy estuve visitando 2 museos nacionales que tenemos aquí en Córdoba, tanto el de Altagracia como el de Jesús María. Esos museos tuvieron por primera vez, no me atrevo a decir si en su historia, pero en muchísimos años, al igual que todos los museos nacionales, sus directores designados por concurso. Eso no había pasado nunca. Y en ninguna de las cláusulas del formulario del concurso figura la identidad partidaria. Sí, está claro. No sé a qué partidos pertenecen los directores de los concursos. Lo que sé es que ambos son buenos directores y están haciendo un gran trabajo. Te llevo a la campaña electoral. ¿Cómo no? Están a pocos días de las PASO, quedan 2 semanas. Córdoba tiene la particularidad de que ha sido muy favorable a Macri. ¿Qué aspectos culturales ven ustedes en la provincia que la haga tan cercana al presidente? ¿Se puede distinguir o tienen algo que digan Córdoba tiene esto y no lo tiene ninguna otra provincia? Córdoba lo que tiene es singularidad, tiene una identidad muy poderosa.
Córdoba te diría que aún sus identidades partidarias son diferentes, su radicalismo es diferente del radicalismo del resto del país, su peronismo es diferente del peronismo del resto del país, basta ver las tomas de posición que han tenido tanto el gobernador como las propias disputas que han tenido los radicales entre sí. Es decir, Córdoba es casi te diría un país dentro del país en su manera de pensar la política y en su manera de pensar la cultura. Tiene una identidad muy propia, muy fuerte, tanto a nivel de la propia ciudad de Córdoba como a nivel provincial. Nosotros hemos trabajado mucho con Córdoba. La última gran apuesta fue la del Congreso de la Lengua, que coorganizamos tanto con la ciudad como con la provincia. En la actividad en nuestros museos, en la actividad en las ferias y en los mercados que organiza la ciudad. Digo, permanentemente Córdoba se ha diferenciado del resto del país en una identidad muy propia, que yo creo que es la que también se ha expresado políticamente, no solamente en las elecciones del 2015 o el 2017, se ha expresado, te diría, desde la reforma universitaria a lo largo del siglo XX. Cada vez que Córdoba tuvo la oportunidad de decir, señores de nuestro país, aquí estamos nosotros diciendo algo diferente o con una voz propia, lo ha hecho. Sin embargo, parece que, digamos, definen dos posiciones muy diferentes, por llamarlo de una manera, que son el Gran Buenos Aires, el conurbano, y Córdoba y el centro, ¿no?, de Santa Fe. Digamos, está ahí la lucha, ahí están trabajando para ver qué va a pasar. Y ahí hay muchos votantes, digamos, claramente, demográficamente. ¿Se trabaja muy diferente en las perspectivas de cada una de estas sociedades? Son dos lugares muy diferentes por distintas razones, te diría, sociodemográficas. Córdoba tiene un deseo de autonomía. Córdoba, creo que los cordobeses no le perdonan al kirchnerismo muchas cosas, no le perdonan su indiferencia y su maltrato de muchos años. En ese sentido, el gobernador Schiaretti ha mantenido, y el gobernador de la Sota en su momento, una posición de mucha autonomía, y creo que ha sido en ese sentido una provincia que ha intentado siempre mostrar una visión propia de no regreso al pasado. Y en el Gran Buenos Aires, y el conurbano ¿qué no le perdona a Macri, por ejemplo? Que dice, y el conurbano, en el conurbano claramente la situación económica y las dificultades económicas se sienten. Yo estuve tanto el sábado en Almirante Brown, ayer en Avellaneda, y la dureza de la crisis se siente. Ahora, ahí se discute otra cosa. Se discute si la resolución a esa situación viene del pasado o viene de la esperanza por una transformación, por cuyas bases ya se han asentado. Esa discusión pasado-futuro es más difícil en el conurbano, claramente. De todos modos, yo percibí que también esa discusión viene de la mano de autoritarismo y libertad. En Córdoba esa discusión es más clara porque tiene una tradición más fuerte. El autoritarismo y libertad en Córdoba es una discusión que te la enseñan desde chiquito. En el conurbano es más compleja. Bien. Pablo, te agradecemos. No, gracias a ustedes, por supuesto. Y bueno, estaremos siguiendo a ver lo que pasa con las elecciones el 11 de agosto. Gracias.